Y como le decía, el día de hoy vamos a estar meditando en esto que se llama la extensión del reino, ¿verdad? Siempre dentro de las parábolas, hoy vamos a hablar de la extensión del reino. O sea, de cómo el reino se ha ido extendiendo. Para los que han estado estudiando con nosotros la palabra de nuestro Dios, pues habremos aprendido en lo que hemos estudiado que la Biblia en profecía dice que en los días de estos reyes, el Señor del cielo establecería un reino que no sería jamás destruido, un reino que no sería dejado a otro pueblo. Ese reino, y dice que crecería como un monte hasta cubrir toda la tierra, toda la tierra. Entonces, hermanos, nosotros pues ahora estudiando la palabra del Señor, vamos a aprender un poquito acerca de la extensión de ese reino, de cómo el reino se ha extendido y de cómo se extiende conforme a la voluntad de nuestro Señor, a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hoy sí esperamos estar saliendo, hermanos, bien con la señal, con el audio. Tal vez el video se frisa un poquito por ahí, pero ya ahí a más no podemos hacer, está bien difícil. Pero esperamos que el audio sí esté llegando bien y que podamos de esta manera poder comunicarnos y recibir el mensaje de esta hora. Quisiera, hermanos, hablar de esto porque en el comienzo del reino hablábamos un poquito de esto, pero hoy vamos a hablar de cómo se extiende por todas partes mientras nosotros sembramos. Y es que precisamente vamos a hablar de la parábola del sembrador. Bueno, con esa parábola vamos a comenzar y después vamos a continuar. Decirles, hermanos, que una parábola es una figura de lenguaje que nos permite poder ilustrar una cosa, poder ilustrar una enseñanza, ¿verdad? Para que las personas puedan entenderla de una manera más creativa, más vívida, más completa, pero de una forma general, que se pueda aplicar a nuestras vidas, a cada una de nuestras vidas. Y sobre todo en términos espirituales, pues Dios nos bendice también por medio de darnos a entender las cosas a cada uno de nosotros. Así que damos la bienvenida a cada uno de ustedes y también al mismo tiempo les animamos, ¿verdad? Para que podamos estudiar. La palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera, vamos a buscar Mateo capítulo 13, amén, Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9. Allí vamos a comenzar la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros aquí en Mateo capítulo 13, ¿verdad? Y nosotros lo apreciamos, ¿verdad? Apreciamos mucho la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios,
la cual pues el Señor la ha dejado para que cada uno de nosotros vaya aprendiendo de esta palabra maravillosa que Él ha dejado para cada uno de nosotros. Dice la palabra que les habló muchas cosas por parábolas y esta vez les habla de un sembrador que salió a sembrar. Es que el reino de Dios se va a extender, hermanos, en la medida de que nosotros sembramos, de que nosotros vamos sembrando, vamos avanzando y vamos por todas partes. Yo no sé, como les decía, hermanos, hasta dónde va a llegar. Nosotros estamos sembrando aquí como iglesia, estamos distribuyendo la palabra del Señor por este medio digital, que podemos llegar hasta los distintos hogares. La palabra pues hoy queda grabada y estamos llenando la palabra del Señor y estamos sembrándola. Obviamente no todas las personas la van a apreciar. De hecho, hay gente que a veces dice, ya están otra vez predicando, ya están otra vez allí en ese canal de Facebook o allí en esa página y ya no, ¿verdad? Ya no quiero oír palabra de Dios. Es porque no toda la gente va a poder apreciar la palabra y no todos van a aceptar el llamado que el Señor nos hace. Pero el reino se va a extender mientras nosotros sigamos sembrando, sigamos avanzando. Recordemos esto, nosotros como sembradores solo tenemos que hacer eso. Solo tenemos que ir y sembrar la palabra, nada más. Hay gente que muchas veces a los predicadores nos dice, hay algunos hermanos que nos dicen a nosotros, mire, yo siento que ustedes predican bien, yo siento que ustedes están haciendo un buen trabajo, pero mire qué poquita gente se les conecta en sus redes sociales, o mire qué poquita gente los visita a ustedes en su iglesia, miren que, porque creen que es nuestra la iglesia, y la iglesia no es nuestra. Nosotros debemos entender que la iglesia es del Señor, que el reino es del Señor y que el Señor dice en su palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Lamentablemente la gente no quiere venir al Señor. Hay gente que dice, no, ustedes predican bien bonito y todo, pero la gente no se les convierte, la gente no se les bautiza, la gente no viene. Es que no es de nosotros, mis amados. Dice la palabra del Señor que ni el que siembra es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por lo tanto, Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que hace que esa semilla, que esa siembra vaya progresando y nazca y crezca y se haga grande y que venga a dar fruto. Pero eso lo hace el Señor, no lo hacemos nosotros. Igual que el agricultor no hace que la planta nazca, ni tampoco hace que la planta crezca. Él solo la cuida, ¿verdad? La cuida, la logra allí limpiar, sustentar y está ahí, es lo único. Pero quien da el crecimiento es el Señor. Quien da el nacimiento es el Señor. O sea, del Señor es esta obra. No es nuestra, es del Señor. Y debemos entender eso. Por eso usted, mi amada madre, que está viendo este programa de bendición, usted no se canse de decirle a su hijo, a su hija que no ha obedecido al Señor, dígale, mira, el Señor te ama, igual que yo te amo también, dígale, el Señor te ama y Él está esperando por ti, siémbrele la palabra. Mira, dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ya ves que el Señor no quiere que te pierdas, Él quiere que tú te arrepientas, dígale, Él quiere que tú vengas a Él arrepentido y usted siembre, que en la medida que usted siembre, el reino se va a extender. Dice la palabra del Señor en el texto que nosotros hemos leído, dice la palabra, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Esto es porque muchas de las veces, mire, yo le voy a explicar esto de una manera tal vez un poco ambigua o tal vez de un poco
vamos a empírica, de una manera empírica, decirle, fíjese que usted y yo estamos hechos del polvo de la tierra. En sí somos tierra. Vamos a verlo así de esa manera. Pero ¿qué clase de tierra somos? ¿Somos barriales? ¿Somos tierra fangosa o pantanosa? ¿Somos tierra barrialosa, como decía al principio, o somos buena tierra? ¿Qué clase de tierra, verdad? Eso depende, fíjese, de la decisión de cada uno de nosotros. Esto es algo maravilloso, algo bueno que el Señor los ha dejado para que nosotros lo apreciemos, que nosotros lo entendamos, que nosotros entendamos estas bendiciones que el Señor nos da. Dice la palabra que el sembrador, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Y esto es porque el Señor Jesús dice que cuando alguno oye la palabra del reino, dice el versículo 19, usted está leyendo conmigo la palabra, Mateo capítulo 3, y el versículo 19, dice el Señor, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es decir, la persona oye la palabra y le gusta la palabra, pero siente que no la entiende. Y como no la entiende, no la recibe, no la acepta plenamente en su interior, en su vida, en su corazón, no la hace suya, no hace que penetre esa semilla en él para que pueda germinar y así nacer y después producir. Entonces, como tiene dudas acerca de Dios, como tiene dudas acerca de las cosas, entonces viene el malo, viene el enemigo y le arrebata lo poquito que le habían dado, lo poquito que había cachado, lo poquito que le habían sembrado, ahora ya no lo tiene. Y el malo, que es el enemigo, Satanás, el diablo, a través de muchas artimañas, le arrebata lo que fue sembrado en su vida, en su corazón, y se lo lleva. Y se va para hacerlo perder, para llevárselo a la perdición. Entonces, dice el Señor Jesús, nos está enseñando a nosotros aquí estas palabras que nosotros necesitamos ver, apreciar y entender. Ahora, dice el Señor, otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Fíjese que aquí está hablando de otra clase de personas. Está hablando de algunas personas que reciben. De hecho, la palabra de Dios dice en versículo 20, Mateo 13:20, hermanos, 13:20, dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, que es aquella persona que recibe con gozo la palabra, que la recibe, ¿verdad?, en un momento de angustia, tal vez de aflicción, de persecución, en un momento de pandemia, ¿verdad? Recibe la palabra y dice, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es poderoso, yo sé, yo entiendo, yo acepto que el Señor, ¿verdad?, es el Señor, y la recibe con alegría. Pero cuando viene el tiempo de la prueba, cuando viene la prueba, aunque sea prueba sencilla, aunque sea prueba pequeña, no le gusta ser probado. No le gusta ser, ahí es cuando viene el calor del sol y siente el calor y siente aquello, ¿verdad? Y lo que hace es que no va a dar fruto al final, como no tiene una raíz, pues no tiene una raíz firme que le permita aguantar, que le permita soportar, aunque recibió la palabra con alegría y la palabra pues se metió en él y nació, pero no pudo crecer porque no había disposición en sí mismo de querer seguir avanzando. Y por eso es que el reino de Dios, fíjese que crece de esa manera.
de alguna manera se ve limitado por eso, porque las personas en sí mismas quieren vivir una vida que tal vez no sea muy de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo que hacen, en lugar de producir buenos frutos, se quedan solo como hierba así, pero sin fruto. No producen nada, sino que lo que producen solo son hojas. O sea, se ven bien frondosos algunos, ¿verdad? Y toda la cosa, ¿verdad? Pero realmente no está produciendo absolutamente nada, así como aquella higuera estéril que el Señor encontró cuando andaba en su ministerio y buscó algo de comer en la higuera y no encontró nada. Y entonces el Señor, bueno, lo que dijo pues nadie vuelva a comer fruto de ti. Nunca que nadie vuelva a comer fruto de ti, dijo el Señor. Entonces la higuera se secó. ¿Por qué? Porque no daba buen fruto. Entonces aquí encontramos algo. La gente puede recibir con alegría, puede recibir con gozo, pero cuando llega el momento de la prueba, y ese momento de la prueba puede ser algo sencillo. Puede ser algo que usted diga, no, pues como en mi casa mi esposa no me quiere, ya yo voy a dejar al Señor también. Dios no me ha arreglado la vida. Dios lo que me ha hecho es ponerme pruebas y pruebas, y ha permitido que las pruebas me lleguen a la vida, y yo no estoy para pruebas. Yo estoy así. Y yo mejor me voy a ir de la iglesia porque aquí mi esposa está yendo, pero ella está yendo de aquí, de este modo. O alguna cosa allí, ¿verdad? O que mi hijo no me quiere hablar, o que mi hija no me quiere hablar, o que yo estoy emproblemado con los hermanos que están allí a mí no me saludan, me miran así como de lejos, me miran como feo. Y entonces usted, por una cosa simple, por una cosa bien pequeña, se va, se sale del reino, se sale de la bendición que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Mire qué tristeza más grande. Pero el Señor dice, estos son aquellos que reciben la palabra con alegría, con gozo, pero que al momento de la verdad, al momento de mantenerse firmes, al momento de permanecer en el Señor, se debilitan y se queman por el calor del sol, porque no tienen raíz en sí mismos. El Señor dice estas palabras. Ahora, dice también la Biblia, la palabra de Dios en el versículo 7, y parte cayó entre espinos, dice, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué significado tiene para nosotros? Es que se va a extender, sí, el reino de Dios en la medida que sembramos, pero no toda la semilla se va a pegar, o sea, no toda la semilla va a nacer porque no va a ser así. O sea, cayó en mala tierra. Y aquí dice que cayó entre espinas y cayó entre todo eso. Fíjese que la Biblia, con respecto a eso, nos dice en el versículo 22, Mateo 13, 22, dice la palabra, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es decir, mire aquí, este es el que oye la palabra, la oye, y no solo la oye. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, realmente oye la palabra, busca a Dios, se acerca a Dios, pide la bendición, pide la dirección, Dios le da las bendiciones, Dios le concede el trabajo, Dios le concede la salud, Dios le concede un buen negocio, Dios le concede todas las cosas y obtiene el beneficio de parte de Dios. Pero Dios deja de ser lo primero en la vida de esa persona. Lo que dice el Señor es que la persona comienza a darle más importancia al afán de este mundo. Ya, por ejemplo, si es el primer día de la semana y sabe que le toca reunirse y sabe que tiene que estar de la mano con el Señor, la persona pues dice, no, pues mire, fíjese que ese día es el que más clientes me vienen a mi negocio para que yo les haga las prendas, que yo les haga el trabajo, y ese día es el que más ganancia tengo. Y aunque yo sé, ¿verdad?, que tengo que estar con el Señor, pero el Señor siempre está en mi corazón. Yo sé, mi corazón siempre
está el Señor. Solo que, mire, uno no tiene que descuidar el negocito, porque con esto uno subsiste, con esto sobrevive. Qué ingrato eres, mi hermano, qué ingrato eres, mi amigo. Porque tú no es porque tú trabajas que tú comes, no es porque tú te alimentas bien que tú estás saludable. Tú estás bien y estás saludable porque la misericordia de Dios todavía está contigo, porque la misericordia de Dios todavía te ama. No has entendido probablemente el mensaje, no has entendido lo que Dios te está enseñando, no has aprendido nada. Debes aprender y debes aprender a confiar en que el Señor te está dando lo mejor, te está dando la bendición para que tú entiendas, ¿verdad? Lo que Él está haciendo por ti, por tu vida, por tu familia, por tu alma. Pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas, dice el Señor, ahogan la palabra en la persona y la hace infructuosa. O sea, la prioridad que le dan no es a Dios primero, sino que a las demás cosas ocupan el primer lugar en la vida de esa persona. Lamentablemente, estas cosas así son. Pero dice la palabra del Señor también, pero parte cayó en buena tierra, dice el versículo 8, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y el que tiene oído para oír, oiga, dice el Señor. Es decir, que si cayó en buena tierra, y yo garantizo, puedo decir, hermanos, que todo aquel que recibe la palabra con gozo y está dispuesto a seguir, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Yo he visto esta semana a mi hermana Marinela Martínez, cómo está ella padeciendo, cómo está, hermanos, en esa prueba tremenda, como Job estuvo en un tiempo del pasado en la Biblia, y cómo está, hermanos, en medio de esa angustia, en medio de esa prueba, avanzando, siguiendo adelante y animando a los hermanos, a decirle a los hermanos, no dejen al Señor, sigan avanzando, caminemos hacia el Señor. Él sabe por qué hace las cosas, Él sabe cómo nos lleva cada uno de nosotros. Mire qué fortaleza, mire qué hermoso que aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, esa es buena tierra, hermano, esa es buena tierra produciendo cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Hermano, ¿por qué? Porque produce en nosotros el amar, el querer, el obedecer, el permanecer siempre en el reino del Señor, permanecer en Cristo, para que permaneciendo en Cristo permanezcamos en la salvación, porque fuera de Él no hay quien salve, fuera de Él no hay salvación. En Cristo, solo en Él hay vida, hay salvación y hay todo para cada uno de nosotros. Es lo que debemos entender. ¿Sabe? El reino se extiende de esa manera y va a llegar a crecer grandemente. Uno no sabe cómo, pero sí, como el Señor Jesucristo dijo, es necesario que el grano muera, dijo, para que después ese grano que ha muerto dé origen a una planta nueva y que después de ahí se obtenga mucho fruto. Algunas veces lo entendemos, otras veces no tanto, pero tenemos que seguir avanzando, porque muchas de las veces no es necesario entender para obedecer. Usted y yo podemos obedecer si tan solo lo queremos en nuestro corazón y apreciamos lo que Dios está haciendo por cada uno de nosotros. Así que sigamos sembrando. Estamos aquí, por ejemplo, en esta plataforma, sembrando la palabra, llevando la palabra. Aquí hay madres que están escuchando estos mensajes. Ahí está mi hermana Andrea Rodríguez, ¿verdad? Impulsando a Juancito, impulsando a Andreita, impulsando a sus otros hijos, a Luz, a Ángela, a todos los demás nietos y familiares. Y así como ella está allí llevando y sembrando la palabra, porque lo hace, les platica del Señor, les habla del Señor, y ella
aunque no es predicadora experimentada ni nada, el Señor le da la sabiduría para que le pueda hablar a su familia como la voz mayor de esa familia. Dios bendiga, hermana, ya la usé yo aquí, miren la predicación como ejemplo. Pero igual hay muchísimas otras hermanas y hermanos que también están haciendo lo mismo, dando el consejo, dando el conocimiento, sembrando la palabra en los corazones. Mis hermanas son sembradoras expertas con los niños, están sembrando la palabra del Señor, y usted deje que esa obra es del Señor, y el Señor va a proveer la bendición y va a hacer que florezca, que crezca, que dé fruto esa bendición de ese trabajo que ustedes están haciendo. Que el Señor Dios Todopoderoso me la bendiga, ¿verdad? Rica y abundantemente. Mire, en el capítulo 13, siempre aquí mismo, del versículo 30 vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice aquí otra parábola con respecto al crecimiento, 31 y 32. Dice el Señor, y esto va también con respecto al extenderse, a la extensión del reino. Dice, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Amén. El cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mire, el reino de los cielos, dice el Señor, es semejante a un granito de mostaza. O sea, usted no espere que de un solo, no, dice que es como una semillita, es como algo pequeño, como una gotita constante. Y usted dirá: yo cuánta paciencia tengo que tener. Es por eso que el Espíritu Santo nos ha dado paciencia, nos ha dado de Él, de su fruto, para que tengamos paciencia, y que con esa paciencia ganaremos nuestras almas, dice la Escritura. Entonces, dice la palabra, fíjese que es semejante, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre plantó en su campo. Pues la semillita pequeñita, tal vez ni le veía muy bien. Y dice la palabra del Señor, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Mire, tanto que viene a ser como un árbol que echa ramas, dice, y que después las aves vienen hasta anidar allí. Qué hermoso. Así es el reino, dice el Señor, y así vamos creciendo, así vamos avanzando hacia esa meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. También fíjese que hay otra cosa, hay otra comparación que el Señor hace, y es que lentamente, oiga bien lo que estoy diciendo, hermano, porque a algunos les gustan las cosas rápido, y en el Señor las cosas no son así. Hay que tener esa paciencia también, hay que tener esa paciencia. Fíjese que dice el Señor en su palabra que esto actúa también lentamente, y lentamente va a influenciar la vida de otros, porque no crea que sus nietos no van a ser influenciados por usted, que es abuela. Dice mi abuela, no, mis respetos para mi abuela, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, Luisito Zelaya, mi abuela, dice. Yo sé, dice, ¿verdad? Mi abuela. O Jonathan Méndez, ¿verdad? Mi abuela, dice, mi abuela, ¿verdad? Mire, ¿por qué? Porque tiene influencia, hermano, tiene mucha influencia, ¿verdad? Igual que Víctor, Manuelito también ahí, ¿verdad? Gómez Márquez, estos muchachos, ¿verdad? También. Y ahí está, hermanos, ahí está la influencia. Dice la palabra del Señor, fíjese en el libro, esto está, hermanos, en el versículo 33, solo el versículo 33, aquí mismo de Mateo 13, 33, dice, otra parábola les dijo, dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Mire, o sea que es como la levadura.
O sea, actúa el reino. Fíjese cómo dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Ahí va, comienza a aprenderse textos bíblicos, comienza a cantar una alabanza, al final termina siendo predicador, predicadora, instructor, instructora, y si es posible avanza más. Es que así es como funciona el reino de Dios, funciona de esa manera. Dice, de poquito en poquito y lentamente, así como la levadura, leuda, dice, toda la masa, fermentó toda la harina y al final, ¿verdad? Toda estaba leuda. Mire qué hermoso. Así es el reino, dice. Por eso les digo yo a mis hermanas maestras, ustedes no saben el alcance que van a tener sus enseñanzas, el alcance de sus palabras cuando ustedes están instruyendo a los niños, dándoles a los niños el conocimiento de la palabra de nuestro Señor para extenderlo, para avanzar siempre hacia adelante. Hermanos, para ir terminando con esto, decirles también que se va a extender, ¿verdad? Esa palabra de nuestro Dios, esa semilla se va a extender muchísimo. En Lucas capítulo 8, versículo 11, nos dice la palabra a nosotros así, Lucas capítulo 8, amén, versículo 11, dice la palabra de Dios, 8:11, dice la palabra, lo leemos, esta es la parábola, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, aquí. Y luego aparece la explicación que ya leímos de la parábola del sembrador. Pero él explica que la semilla es la palabra de Dios. La semillita de mostaza, la semillita que el sembrador sembró, es la palabra del Señor. Por eso no hay que cansarse de sembrarla. Hay gente que dice, yo me admiro que la gente, que hay unos que de memoria se saben los textos. Dice, a mí no se me queda nada. Pues no importa que no se le quede nada. ¿Sabe qué? Mejor que la siga leyendo, que la siga practicando, que la siga buscando, porque de esa manera también su alma se va limpiando, ¿sí? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la Biblia, con guardar su palabra. Mire, con guardar su palabra. Así se limpia la persona, así se limpia el ser, así se limpia también aceptando y recibiendo al Señor Jesucristo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, si usted no se ha bautizado para el perdón de sus pecados, la palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios, ¿verdad?, le va a bendecir grande y abundantemente cada una de sus vidas. Agradezco al Señor y también a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, que nos dieron la oportunidad de poderles predicar este día, de poder aprender de este maravilloso tema que estamos, ¿verdad?, tratando con cada uno de ustedes. Gloria, gloria a Jesús Salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria, ángeles santos del cielo.